Bueno, y acá en el estudio nos acompaña Estefanía Bustamante porque vamos a analizar un poco y recoger todas las reacciones que han surgido en este video del ex fiscal Manuel Guerra. Estefanía, como que rompe el silencio, cabe decirlo de esa forma, pero lo hace principalmente para dos cosas. Uno, pedir disculpas por sus dichos a Evelyn Matei y a Rodolfo Carter, pero además para hacer y aprovechar un punto respecto a las filtraciones. Sí, ¿qué tal, Vivi? Muy buenas tardes. Hay un punto bien logrado desde ese prisma, ¿no? Desde ese punto de vista más comunicacional, porque está este mensaje de romper el silencio de las disculpas públicas, pero en la segunda parte pasa un recado ahí, claro, ¿no? Y en medio de la investigación también, porque él dice, se han filtrado mis chats, está también pidiendo, haciendo ese punto que no es el único, lo vamos a estar conversando también. Luis Hermosilla también hizo una denuncia el lunes por la filtración de sus mensajes, así que ahí estuvo bien elaborado ese mensaje que entrega el ex fiscal Manuel Guerra, que divide en dos esta declaración de poco más de 1 minuto y medio. En primer lugar, hace las disculpas públicas a propósito de la filtración de lo que él dice son conversaciones privadas, pero que estaban en un tono bastante ofensivo entre él y Luis Hermosilla, refiriéndose precisamente a Evelyn Matei y también a el alcalde de la Florida. Eran un tono bien ofensivo. En el caso de Evelyn Matei, un tono bastante misógino, sexista, algo que ha sido condenado también por no solo la ciudadanía, porque se ha abierto un verdadero debate público, sino que también por distintas autoridades. Incluso durante esta mañana lo dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero. Dice que se tratan de dichos inapropiados, que también él considera son hechos dolorosos, más allá de que se haya dado en el contexto de una conversación privada. Ya Evelyn Matei dijo que no se va a referir a este punto, mientras que el alcalde de la Florida sí respondió, y lo vamos a estar revisando también, bien molesto, considerando que él también había respondido los días previos respecto de esta conversación que se da con Luis Hermosilla. Sí, habría que mencionar que este debate en relación a la filtración, yo me acuerdo perfecto que en el caso Penta también estuvo presente, incluso ahí el mensaje es claro y se toma, o más bien se apunta directamente a la fiscalía, ¿no? A que de dónde están surgiendo toda esta información. Ahora hay que pensar que muchos de estos casos también, o muchas de estas situaciones, parten precisamente por el trabajo de la prensa, ¿no? Por este audio que llega, donde se revela todo lo ocurrido en relación a esta red de Luis Hermosilla. Bueno, y ahí está todo ese análisis más interno. Pero acá, podríamos decir, esto venía como un poco advertido en la estrategia que venía utilizando la defensa de Luis Hermosilla, su hermano, Juan Pablo, que había dicho, bueno, despejemos toda la información respecto a lo que está ahí, y algunos dicen, lo que se está tomando, y también el propio Luis Hermosilla entiendo que hace el mismo punto, es porque hay ciertas cosas que se están dando a conocer. Ahora, eso quedará en el criterio de cada medio, ¿no? Y de quienes acceden a esa información que consideran relevante o de interés público o no. Exactamente, y es un debate que ahora está en manos del Ministerio Público, porque el fiscal metropolitano Occidente se va a encargar de la denuncia de Luis Hermosilla, pero antes de pasar a esa discusión, que es bien interesante, escuchemos parte de las disculpas entregadas por el ex fiscal Manuel Guerra. He decidido hablar públicamente para pedir mis más sinceras disculpas a las personas que han sido afectadas por dichos absolutamente inapropiados, inadecuados e injustos contenidos en conversaciones de carácter privado que en su momento sostuve con el abogado Luis Hermosilla vía WhatsApp. A ellos dirijo particularmente este mensaje que refleja mi sincero arrepentimiento, toda vez que, más allá de que dichas conversaciones se hayan dado en un ámbito de privacidad, sin duda los dichos contenidos en ellas resultan dolorosos y particularmente injustos. Bueno, dice que son dichos dolorosos, particularmente injustos, pero interesante lo que viene después, que era lo que adelantábamos, Vivi, esta defensa que hace él respecto de la filtración de sus conversaciones privadas. Tú ya lo decías, se ha dado en otros casos, y en particular en el caso audio prácticamente lo hemos visto en todas las aristas. Lo ha hecho ahora el ex fiscal Manuel Guerra, lo hizo el lunes Luis Hermosilla con esta denuncia de 25 páginas donde apunta a los fiscales. Dice que hay que apuntar a Mario Carrera de Arica, a la fiscal Lorena Parra, que sabemos ahí también se ha producido una pugna entre ellos por las conversaciones que sostuvieron en su momento, también a la fiscal de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber, y todos los funcionarios del Poder Judicial que hayan tenido contacto con sus mensajes.
Sin ir más lejos, también dentro de la discusión en la Corte Suprema con la ahora exministra Ángela Vivanco, ahí también incluso se puso en duda el origen de los mensajes. Se lo dijo ayer su defensa, esta prueba ilícita que había tomado la Corte Suprema, que recogían desde este reportaje de CIPER. Así que es parte de una estrategia que han adoptado las defensas en este caso. Sí, concentrarse en aquello, porque quiere decir que hay otras cosas que están ocurriendo en relación al caso. Por ejemplo, ya el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf por los presuntos delitos tributarios. Todo este entramado que es muy grande, pero lo que pasa además también con estas disculpas en el caso del ex fiscal Manuel Guerra, que recordemos también ahí se habla y es bien grave todo lo que... porque la atención mediática puede haber estado en la forma en que él se refiere a Evelyn Matei y también a Rodolfo Carter, con quien además tenía un vínculo. Recordemos también que muchos dicen que tienen que explicar un poco contratos y algún tipo de trabajo que prestó a ambos municipios. Pero acá hay detalles en esas filtraciones también que son de suma relevancia, que tiene que ver con todo el entramado respecto, por ejemplo, el caso Penta, a cómo todo esto estaba absolutamente planificado, a lo que tenía que ver con la salida, por ejemplo, de otros fiscales que estaban investigando como eran Bueno y Gajardo. Entonces, claro, incluso se ha debatido si es que la finalidad o el debate público está concentrado en aquello cuando hay otras cosas muy graves que están presentes en esa filtración y yo diría de bastante y muchísimo interés. Sí, hoy día el ministro de Justicia decía en CNN Chile Radio que con estas filtraciones, no solamente en el caso audio, sino que en general en los casos, en las investigaciones penales, solían abrirse dos juicios paralelos. Esto por la discusión pública que se abre y donde a veces se desvía un poco la atención de la investigación que lleva el Ministerio Público, que ese es el otro juicio paralelo del que hablaba el ministro de Justicia. Pasemos a revisar la segunda parte de la declaración del exfiscal. En este caso, se ha incumplido el deber de resguardar las conversaciones de carácter privado que forman parte de una investigación por los encargados de protegerla, permitiendo por esta vía su difusión pública a través de diversos medios de comunicación, con la única finalidad no solo de dañar mi reputación, sino que especialmente enlodar a las personas aludidas en mensajes que además no tienen ninguna relación con los hechos que son materia de la investigación. Soy objeto de una investigación que lleva adelante el fiscal regional Mario Carrera y será ante él a quien entregaré todos los antecedentes necesarios que permitan conducir al esclarecimiento de los hechos y las imputaciones de las cuales al día de hoy soy objeto. Bien, recordemos que esta investigación se abrió el 28 de agosto después de la publicación de CIPER, que hace este reportaje que da cuenta de los mensajes entre Luis Hermosilla y Manuel Guerra que datan desde 2016. Lo que busca investigar la Fiscalía de Arica precisamente es la filtración que se ha dado, las gestiones que pudieron existir en distintos casos de alta connotación pública, como lo son Penta, Exalmar y también el caso Dominga, que estaba liderando en ese momento Manuel Guerra en la Fiscalía Metropolitana Oriente, y donde se busca precisamente en una investigación bien compleja hacer una comparación entre las conversaciones de Luis Hermosilla con el ex fiscal y las propias audiencias de estos casos, para ver finalmente cómo calzan las fechas con la evidencia en el celular de Luis Hermosilla, que finalmente abre esta investigación el 28 de agosto junto con la información publicada por CIPER. Es bien complejo también porque se tienen que buscar elementos que puedan garantizar que se aceleraron estas causas y se cerraron de forma arbitraria por parte del Ministerio Público. Volviendo al punto de las disculpas públicas, respondió Rodolfo Carter, así que escuchemos parte de las palabras del alcalde de La Florida. No me pasó nada cuando los dijo, no me pasa nada una semana después. Creo que las disculpas tendrían que haber sido, si querían ser sinceras, más rápido, además en privado. Pero a mí me parece lo importante de este escándalo, bastante farandulero. No me importa mucho lo que diga el señor Guerra a esta altura. Lo que importa es que en Chile nadie puede arreglar los juicios por un telefonazo. Hombres y mujeres humildes pierden todos los días a sus hijos en asesinatos en las calles y no tienen respuesta a la justicia ninguna. Ha llegado el minuto que los poderosos, sean Chadwick, sea la mujer del presidente, sea quien sea, no tenga acceso a una justicia VIP a través de un chat. Si hay algo en lo que los chilenos tenemos que ser iguales, es en el acceso a la justicia. Por lo tanto, las disculpas son tardías y lo relevante en este caso es que hay un cambio real. Sí, probablemente donde debería pedir Guerra disculpa es haber ofendido la profesión de abogado. Uno hace un juramento, que no es solamente defender a sus clientes, sino también defender el derecho y honrar la justicia.
Ahí la respuesta entonces del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, que daba este mensaje al igual que los días previos. En esta respuesta al exfiscal metropolitano Oriente dice que ya no sirven las disculpas públicas, e incluso ahí el ex persecutor había mencionado en su declaración que en su momento iba a buscar hacerlo personalmente, pedir estas disculpas al alcalde de la Florida y también a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Se trata de un debate específicamente que, como ya lo conversábamos, no solamente se va a hacer una investigación penal, sino que a propósito de estas filtraciones también se ha abierto la discusión, no solamente en la ciudadanía, sino que también la discusión propia entre las distintas figuras políticas. Algunos, como Evelyn Matei, han decidido desmarcarse de esta discusión. Quienes sí, de hecho, participó de este debate fue esta mañana el ministro de Justicia, Luis Cordero, en CNN Chile Radio, así que pasemos a revisar parte de las declaraciones del jefe de cartera. Escuchemos. Lo que está asociado al fiscal Guerra creo que tiene que ver con él. Yo creo que probablemente él da un video también para dar su testimonio, además de pedir disculpas respecto a las personas que ofendió y de los comentarios misóginos, homofóbicos que pudo haber utilizado, que yo creo que utilizó más bien. Pero yo creo que eso tiene que ver con el contexto de la investigación. Él mismo declara en su video que él va a presentar sus argumentos en el contexto de la investigación. Las filtraciones pueden tener por propósito en ocasiones generar mecanismos de juicios paralelos. ¿Las filtraciones han afectado el caso audio? No lo sé. Yo no estoy... las únicas personas que están en condiciones de evaluar eso son los que están a cargo de la investigación y las defensas. Y yo creo que es ahí donde está trabada hoy día la discusión. Mira, ahí estaba esta discusión planteada por el ministro de Justicia de cómo se abren juicios paralelos en estas investigaciones, donde no solo están las investigaciones penales con puntos bien graves e importantes en investigación, con distintas aristas además en el caso audio, sino que también con filtraciones que abren este debate público en el caso del exfiscal, con estas conversaciones privadas que hacen que él rompa el silencio finalmente, donde, bueno, no solo pide disculpas, ya conversábamos esta estrategia de apuntar a la desprotección de su privacidad por parte de los fiscales. Claro, las filtraciones pueden ser un tema, esto lo decíamos en otros casos precisamente de alta connotación pública, siempre ha estado presente, pero en este caso tú decías como dos juicios en paralelo, pero además también uno puede sentir que la atención está más concentrada en qué le responde Rodolfo Carter o el tipo de forma en que se refería a una persona que además, entendíamos, tenían también incluso un vínculo laboral, cuando yo creo que además en lo que se ha dado a conocer hay otros hechos que son de extrema gravedad, ¿no? Y de todas maneras. Que muestra toda esa operativa, toda esa lógica que tenían para que ciertos juicios no avanzaran. Y ahí, bueno, tal vez el punto que hace el propio alcalde decir que hay acá una estrategia del propio Manuel Guerra de hablar públicamente. Él decía, esto se podría haber hecho en privado, pero el mensaje que lanza después, más allá de estas disculpas, es lo que estamos analizando, ¿no? Es decir, que aquí hay que analizar por qué o buscar de dónde surgen todas estas filtraciones. Sí, lo que hace el exfiscal finalmente con esa declaración es poder apuntar a ese debate público que hay en torno a la filtración de sus conversaciones privadas, cuando tú lo decías, se pudo hacer, lo decía el alcalde de la Florida, se pudo hacer de otra manera, pero aquí se revela un poco también la estrategia que hay por parte de las defensas, que como ya lo mencionábamos, Vivi, no es solo el exfiscal, se ha repetido en otras aristas del caso audio, como esta denuncia de Luis Hermosilla. Claro, venía advirtiendo la defensa de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, lo hace también el propio con esta presentación que hace precisamente para investigar el tema de las filtraciones, así que vamos a estar bien atentos. Es una de las tantas aristas, decíamos, incluso ahora se han sumado algunas querellas del Servicio de Impuesto Interno con otro de los que están involucrados en el caso, así que hay mucho que sigue ocurriendo en relación a esta investigación. Muchas gracias, Estefanía. Gracias, Vivi. Que estés muy bien.